Tae-Yan Choi no recordaba la última vez que había dormido en una cama. Tal vez hacía un mes, tal vez 3. El tiempo en la calle fluía de manera extraña, difuminándose en una sucesión infinita de días y noches iguales. Ahora estaba sentado en los fríos escalones de la estación central de Seúl, apoyado contra una columna de hormigón. Una botella vacía de soju yacía a su lado, su cuello reflejando la luz tenue de las farolas. Era alrededor de medianoche. La estación nunca dormía, la gente arrastraba maletas, se apresuraba hacia los andenes, compraba café en los kioscos abiertos las 24 horas. Nadie miraba al hombre sin hogar con chaqueta sucia y barba crecida. Tae-Yan hacía tiempo que se había convertido en parte del paisaje urbano, un fantasma al que la gente pasaba de largo, desviando la mirada. Hace 3 años, era otra persona. El doctor Choi Tae-Yan, cirujano jefe del Hospital Severance, especialista en operaciones complejas, un hombre cuyas manos salvaban vidas todos los días. Tenía un apartamento con ventanas panorámicas, un coche, el respeto de sus colegas. Tenía una familia, su esposa In-suk y su hija Mina. Mina. Solo pensar en ese nombre dolía. Tenía apenas 12 años cuando le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Tae-Yan conocía las estadísticas mejor de lo que quería. El 70% de los niños sobreviven con el tratamiento adecuado. 70%. Mina debía estar entre ese 70%. Era fuerte, testaruda, luchaba con todas sus fuerzas. 2 años de tratamiento. Quimioterapia que le hacía perder el cabello largo. Náuseas, debilidad, habitaciones de hospital en lugar de escuela. Pero Mina sonreía. Incluso cuando le costaba, sonreía y le decía, «Papá, sé que encontrarás la manera de curarme. Eres el mejor doctor del mundo». Él era doctor. Pero no pudo salvar a su propia hija. El último episodio ocurrió en casa, por la noche. Hemorragia interna tras la quimioterapia, una complicación rara, pero posible. Tae-Yan vio cómo su piel se tornaba pálida, cómo luchaba por respirar. Sabía lo que debía hacer. Sus manos habían salvado vidas cientos de veces en situaciones críticas. Pero en ese momento se paralizó. Simplemente se quedó allí, mirando cómo su hija moría en sus brazos, mientras In-suk gritaba y llamaba a la ambulancia. Mina murió camino al hospital. Después de eso, todo se derrumbó. In-suk no podía mirarlo. Cada vez que lo hacía, veía al hombre que no salvó a su hijo. No lo culpaba en voz alta, no era necesario. Tae-Yan se culpaba suficiente por los dos. El divorcio se formalizó 4 meses después. Tae-Yan empezó a beber. Primero por las noches, luego por las mañanas, luego simplemente todo el tiempo. En el trabajo lo notaron, sus manos temblaban durante las operaciones. El director lo llamó y, suavemente pero con firmeza, le pidió que tomara un descanso. El descanso se convirtió en despido. El dinero se acabó rápido, casi todo se fue en el tratamiento de Mina, el resto lo bebió. Apartamento, coche, todo vendido por deudas. Hace 8 meses, Tae-Yan terminó en la calle. Pensaba que sería temporal, que se levantaría, se recuperaría, empezaría de nuevo. Pero despertarse cada mañana dolía más que dormirse borracho. Y poco a poco dejó de intentarlo. Ahora estaba sentado en los escalones de la estación, mirando a la multitud con una mirada vacía. En su bolsillo tintineaban algunas monedas, alguien se las había dado durante el día, confundiéndolo con un mendigo. Bastarían para otra botella. O para comida. Tae-Yan sabía lo que elegiría. De repente, la multitud se agitó. Se oyó un grito, corto y asustado. Tae-Yan levantó la cabeza. A unos 20 metros, una mujer joven tropezó y cayó de rodillas. De su mano derecha brotaba sangre, oscura y aterradoramente abundante. A su lado, en el suelo, yacía un bolso roto, con su contenido esparcido por las baldosas.
La gente se detenía, miraba, sacaba teléfonos. Alguien grababa un video. Alguien tomaba fotos. Pero nadie se acercaba. La mujer intentó levantarse, pero volvió a caer. Su rostro estaba pálido, los labios temblorosos. Presionaba su mano izquierda sobre la herida, pero la sangre seguía brotando entre los dedos. Tae-Yan la miró y, de repente, no vio a ella. Vio a Mina. Mina, tendida en el suelo de su sala, pálida, con sangre en los labios, susurrando, «Papá, tengo miedo». Mina, a quien no salvó porque se paralizó, porque no era un doctor, sino un padre asustado. Algo dentro de él hizo clic. Tae-Yan se levantó. Se tambaleó, el alcohol aún no había salido de su sangre. Dio un paso adelante. Luego otro. La multitud se apartaba con renuencia, un hombre sin hogar, oliendo a alcohol y a calle. Llegó a la mujer y se arrodilló junto a ella. De cerca vio que la herida era profunda, atravesaba el antebrazo, tocando una arteria. 5 minutos más y habría perdido demasiada sangre. «Aléjense», gritó Tae-Yan, mirando a la multitud. Su voz sonó ronca, pero fuerte. «Soy médico». Algunos se rieron. ¿Médico? ¿Ese vagabundo? Pero Tae-Yan ya no los escuchaba. Sus manos, que un segundo antes temblaban por la resaca, de repente se volvieron firmes. Memoria muscular. Décadas de práctica. Cientos de operaciones. Se quitó el cinturón y lo enrolló rápidamente por encima de la herida, apretando el torniquete. La mujer gritó de dolor. «Aguanta», dijo, y su voz sonó casi normal. «Todo estará bien ahora». Se quitó la chaqueta, rasgó el forro y presionó la tela sobre la herida, comprimiendo la arteria. La mujer lo miraba con ojos muy abiertos, llenos de shock. «¿Cómo te llamas?», preguntó Tae-Yan, manteniendo la presión sobre la herida. «No dejes que pierdas el conocimiento». «Soe», exhaló ella. «Soe, mírame. Solo a mí. No cierres los ojos. La ambulancia ya viene». No sabía si alguien había llamado de verdad a la ambulancia, pero hablaba con seguridad. Soe asintió, agarrando su manga con la mano sana. Tae-Yan comprobó el pulso en la muñeca, débil, pero regular. El torniquete funcionaba, la hemorragia disminuía. Bien. Hacía todo correctamente. Sus manos recordaban. Incluso después de todo, del alcohol, la calle, la desesperación, sus manos aún sabían salvar vidas. ¿De verdad eres médico?, susurró Zoe. Tae-Yan la miró y, por primera vez en meses, sintió algo parecido a un propósito. «Sí», respondió. «Soy médico». En ese momento se oyó el aullido de una sirena. La ambulancia llegó a la entrada de la estación 5 minutos después. Para Tae-Yan, esos 5 minutos se extendieron como una eternidad. Mantuvo la presión sobre la herida de Zoe, vigiló su respiración, evitando que cerrara los ojos. La gente a su alrededor perdió interés y se dispersó, aunque algunos permanecieron a cierta distancia, grabando con teléfonos. 2 paramédicos saltaron del vehículo con la camilla. Uno de ellos, un joven de unos 25 años, observó la escena: un hombre sin hogar, una mujer herida, un torniquete improvisado. «¿Qué pasó?», preguntó brevemente, agachándose junto a ellos. «Corte en el antebrazo, arteria radial dañada», respondió Tae-Yan, sin soltar la tela. «El torniquete se aplicó hace 7 minutos, pérdida de sangre moderada. Pulso débil, pero estable. Consciente». El paramédico lo miró sorprendido. Ese vagabundo hablaba con términos médicos, profesional y claramente. «¿Usted es médico?». «Cirujano», respondió Tae-Yan. Antes. La segunda paramédica, una mujer mayor, ya desplegaba el equipo.
Evaluó rápidamente a Zoe, reemplazó el torniquete improvisado por uno profesional y colocó un catéter para suero. Buen trabajo, le dijo a Tae-yan. Le ha salvado la vida. Tae-yan se apartó en silencio, dejando que trabajaran. Sus manos volvieron a temblar, la adrenalina disminuía y el cuerpo recordaba cuánto alcohol había en él. Se apoyó contra la pared unos pasos más atrás. Zoe ya la colocaban en la camilla. Giró la cabeza buscando a Tae-yan con la mirada. Espere, llamó débilmente. Ese hombre. ¿Dónde está? Estoy aquí, respondió Tae-yan. Zoe lo miró, y en sus ojos había algo que Tae-yan no veía desde hacía mucho, gratitud. Verdadera, sincera gratitud. Gracias, susurró antes de que los paramédicos subieran la camilla al vehículo. La paramédica mujer se detuvo un segundo, mirando a Tae-yan. ¿Necesita ayuda?, preguntó. Podemos llevarlo al hospital, revisarlo. No hace falta, cortó Tae-yan. Estoy bien. Ella asintió, aunque con duda, y subió al vehículo. La sirena volvió a sonar, y la ambulancia se alejó, perdiéndose en el tráfico nocturno. Tae-yan quedó de pie junto a la pared. La gente volvía a moverse, apresurada hacia los trenes, comprando boletos. Nadie más le prestaba atención. Todo volvió a la normalidad. Miró sus manos. Estaban cubiertas de sangre, oscura, casi negra bajo la luz de las farolas. Sangre ajena. Había salvado a alguien. Por primera vez en 3 años. Tae-yan caminó lentamente hacia el baño público para lavar la sangre. Su reflejo en el espejo sucio era aterrador, mejillas hundidas, piel grisácea y enfermiza, cabello desordenado, barba. Un rostro ajeno. Apenas se reconocía. Pero sus manos. Las manos seguían siendo las mismas. Las manos de un cirujano. Las lavó con agua fría, viendo cómo la sangre se deslizaba en la pila en pequeños riachuelos rosados. Y por primera vez en muchos meses, Tae-yan sintió algo diferente al desinterés vacío. Algo parecido a un destello de sentido. Esa noche no bebió. Simplemente se acostó sobre su colchón de cartón en un rincón de la estación y cerró los ojos. Soñó con Nina, pero no muriendo, sino viva, riéndose. Ella le dijo en el sueño, «Papá, lo hiciste muy bien. Sabía que podrías hacerlo». Tae-yan despertó con las mejillas mojadas por las lágrimas. Pasaron 3 días con la rutina habitual. Tae-yan estaba en su lugar habitual en la estación, pidiendo dinero de vez en cuando y comprando comida barata en la tienda abierta a las 24 horas. Pero algo había cambiado. No podía dejar de pensar en aquella noche. En cómo sus manos recordaron quién era. En cómo Zoe lo miraba con gratitud. Al anochecer del 4.º día, ella apareció. Tae-yan estaba sentado en los escalones, bebiendo agua de una botella de plástico, cuando la vio. Zoe caminaba lentamente por el andén, sujetando su mano derecha, estaba vendada desde la muñeca hasta el codo. Miraba a su alrededor, buscando a alguien. Sus miradas se encontraron. Zoe se detuvo un segundo, luego se dirigió hacia él con determinación. Tae-yan no sabía qué hacer. ¿Levantarse? ¿Huir? Se quedó sentado, observando cómo se acercaba. De cerca, parecía mejor que aquella noche, su rostro lucía saludable, los ojos claros. Una mujer joven, de unos 28 años, cabello corto hasta los hombros y una barbilla decidida. «Bola», dijo, deteniéndose frente a él. «Te he estado buscando durante varios días». Tae-yan guardó silencio, sin saber qué responder. ¿Puedo sentarme?, preguntó Zoe. Él se encogió de hombros. Ella bajó cuidadosamente a un escalón junto a él, colocando la bolsa entre ambos. «Traje comida», dijo. «Espero que tengas hambre». Tae-yan miró dentro de la bolsa, había sándwiches, fruta,
café en un termo. Su estómago traicionero gruñó. ¿Por qué regresaste? Preguntó con voz ronca. Hablar le resultaba extraño, en los últimos días casi no había hablado con nadie. Para darte las gracias, respondió simplemente Zoe. Los médicos dicen que si no hubieras detenido la hemorragia tan rápido, no habría sobrevivido. Tae-yan se volvió hacia otro lado. Solo hice lo que debía. Todos los demás pasaron de largo, dijo Zoe en voz baja. Decenas de personas. Grababan con sus teléfonos, miraban. Pero nadie ayudó. Solo tú. Ella le ofreció el termo con café. Por favor, tómalo. Es poco, pero... Quería agradecerte de esta manera. Tae-yan tomó el café. Estaba caliente, abrasadoramente caliente, y olía bien, no como el café soluble barato, sino café de verdad. Dio un sorbo y sintió el calor extendiéndose por su cuerpo. ¿Qué pasó esa noche? Preguntó, sin mirarla. Zoe guardó silencio, reuniendo sus pensamientos. Volvía a casa después de una reunión con un cliente. Tarde, alrededor de la medianoche. En el pasaje, un hombre me atacó, salió de la oscuridad y me arrebató el bolso. No quería soltarlo, llevaba la computadora con mis proyectos. Me agarré del cinturón. Él sacó un cuchillo y... Se detuvo, mirando su brazo vendado. Me cortó y huyó. Logré salir al andén, pensé que alguien ayudaría. Pero todos solo miraban. ¿La policía encontró al agresor? Preguntó Tae-yan. Zoe negó con la cabeza. Las cámaras del pasaje no funcionaban. Dicen que lo buscarán, pero no tienen muchas esperanzas. Otro ladrón más en la gran ciudad. Permanecieron en silencio. Tae-yan comía un sándwich, despacio, intentando no devorarlo, aunque tenía mucha hambre. ¿Y tu mano? Preguntó finalmente. Los médicos dicen que sanará bien. Los nervios no están dañados, los tendones intactos. Tuve suerte, miró a Tae-yan. Gracias a ti. Tae-yan no respondió. No sentía que mereciera gratitud. Salvó a una persona. Pero no pudo salvar a otra, la única que era más importante que todos. Zoe parecía percibir su estado de ánimo. No lo interrogó, no presionó. Simplemente se sentó junto a él, en silencio, dándole espacio. Seguiré viniendo, dijo finalmente, levantándose. Mañana. Pasado mañana. Traeré más comida. No tienes que hablar. Solo. Déjame darte las gracias como pueda. Tae-yan la miró de abajo hacia arriba. En sus ojos no había lástima, solo sinceridad. No hace falta, dijo él. Si hace falta, respondió Zoe. Para mí sí. Se fue, dejando la bolsa con comida. Tae-yan la observó marcharse, sin entender lo que sentía. El vacío dentro de él, que había sido su único compañero durante tantos meses, de repente se resquebrajó. Un poquito. Pero lo sintió. Zoe cumplió su palabra. A la noche siguiente regresó, con comida, café y una chaqueta abrigada. Tae-yan intentó rechazar la chaqueta, pero ella simplemente la dejó a su lado y se fue. Esa noche, cuando bajó la temperatura, se la puso. Era demasiado grande, claramente masculina, pero cálida. Ella venía todos los días a la misma hora, alrededor de las 7 de la tarde. A veces hablaban, a veces simplemente se sentaban en silencio. Tae-yan se acostumbró a su presencia. Era extraño, tener algo constante en su existencia flotante y amorfa. Al quinto día, Zoe se sentó junto a él y dijo, cuéntame sobre ti. Tae-yan la miró con cautela. ¿Por qué? Porque quiero saber, respondió simplemente. Me salvaste la vida. Dijiste que eras cirujano.
¿Cómo acabaste aquí? Un largo silencio. Tae-yan miraba las luces de la estación, la gente que pasaba. Parte de él quería levantarse y marcharse. Pero otra parte, la que había enterrado bajo alcohol y desesperación, quería hablar. Quería que alguien supiera. Tuve una hija, empezó con voz ronca. Mina. Tenía 12 años cuando enfermó. Leucemia. Zoe escuchaba en silencio, sin interrumpir. Era cirujano. Buen cirujano. Salvaba vidas cada día. Pero no pude salvarla, su voz tembló. Cuando empezó la hemorragia, simplemente me paralicé. No pude pensar, no pude actuar. No era un médico, era un padre asustado. Y ella murió. Las palabras brotaron solas, como si rompieran una presa. Mi esposa, In-suk, no pudo perdonarme. No podía mirarme. Nos divorciamos. Empecé a beber. Perdí el trabajo. Perdí todo. Hace 8 meses terminé aquí. Guardó silencio. Zoe también permaneció callada un largo rato, procesando lo que había oído. No tienes la culpa, dijo finalmente. Hiciste todo lo que pudiste. No, respondió tajante Tae-yan. No lo hice. Me paralicé. La fallé. Fuiste un padre que perdió a su hijo, dijo Zoe en voz baja. Nadie puede seguir siendo médico en un momento así. Eres humano, no un robot. Tae-yan negó con la cabeza. Pero eso no fue suficiente. Zoe lo miró fijamente. Para mí sí lo fue, dijo. Me salvaste. Borracho, sin hogar, roto, pero no pasaste de largo. Te detuviste. Eso significa algo. Significa que todavía eres la persona que eras. Tae-yan sintió algo apretarse en el pecho. No había llorado desde la noche en que Mina murió. Pero ahora, las lágrimas le subieron a la garganta. No sé cómo seguir viviendo, susurró. Cada día despierto y recuerdo. Cada día. Lo sé, dijo Zoe. Yo también sé lo que es perder. No contó su historia ese día. Simplemente se sentó a su lado, mientras Tae-yan lidiaba con sus emociones. Cuando se fue, él no compró alcohol con su último dinero por primera vez en meses. Simplemente se acostó sobrio. Las semanas siguientes cambiaron algo fundamental. Zoe continuó viniendo cada noche. Poco a poco, Tae-yan empezó a contarle más, sobre su trabajo, cómo se convirtió en cirujano, sobre Mina y su amor por el dibujo. Zoe escuchaba, a veces hacía preguntas, nunca lo juzgaba. Un día ella habló de sí misma. Era diseñadora gráfica freelance, trabajaba con pequeñas empresas, creando logotipos, sitios web y material publicitario. Vivía sola en un pequeño estudio en las afueras de Seúl. Sus padres murieron en un accidente de tráfico cuando ella tenía 23 años. Era hija única, como Tae-yan en su momento. Entiendo lo que es estar solo, dijo. Después de su muerte casi no salí de casa durante 2 años. Trabajaba, comía, dormía. Nada más. Pensaba que así viviría el resto de mi vida. ¿Qué cambió? Preguntó Tae-yan. Zoe lo pensó un momento. Me di cuenta de que ellos no hubieran querido que existiera así. Querían que viviera. De verdad. Fue difícil, pero empecé a salir. Encontré un grupo de apoyo para personas que habían perdido a seres queridos. Conocí gente. Poco a poco volví a la vida. Ella miró a Tae-yan. Tú también puedes, dijo. Es difícil. Puede que sea lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Pero puedes hacerlo. Tae-yan no respondió entonces. Pero sus palabras quedaron grabadas en su mente. Una semana después de esa conversación ocurrió algo inesperado. Zoe no vino sola,
traía una pequeña mochila. Tengo una propuesta, dijo, sentándose junto a él. Tengo una habitación de invitados. Pequeña, solo con un sofá y una mesa. Pero es un techo sobre tu cabeza. Puedes quedarte allí mientras te pones de pie de nuevo. Tae-yan la miró, sorprendido. ¿Por qué haces esto? Porque quiero ayudar, respondió simplemente Zoe. Me salvaste la vida. Déjame intentar salvar la tuya. Ni siquiera me conoces, dijo Tae-yan. Podría ser cualquier persona. Peligroso. Loco. Tal vez, asintió Zoe. Pero no creo que seas así. Soy buena juzgando a la gente. Y veo que eres una buena persona que se ha perdido. Todos necesitamos ayuda a veces para encontrar el camino de regreso. Tae-yan permaneció en silencio mucho tiempo. El orgullo le decía que rechazara. La vergüenza le decía que no merecía ayuda. Pero el cansancio, un cansancio profundo, que calaba hasta los huesos, le decía que aceptara. Que lo intentara. No sé si podré, susurró. Lo he intentado tantas veces. Y siempre fracasé. Lo sé, dijo Zoe. Pero esta vez no estarás solo. Yo estaré contigo. No como niñera, ni salvadora. Solo como alguien que entiende. Tae-yan miró sus manos, sucias, temblorosas, manos de un ex cirujano convertido en vagabundo. Está bien, dijo finalmente. Lo intentaré. Zoe sonrió, por primera vez en todas estas semanas vio su verdadera sonrisa. Entonces vamos. Empecemos ahora mismo. Ella lo ayudó a levantarse. Tae-yan tomó sus pocas pertenencias, una bolsa con documentos que milagrosamente había conservado, una camiseta de repuesto. Eso era todo lo que tenía. Salieron de la estación juntos. Tae-yan miró los escalones donde había pasado tantos meses. Un lugar que había sido su infierno y su hogar al mismo tiempo. Lo dejaba, sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. Tal vez podría hacerlo. Tal vez era el comienzo de algo nuevo. O tal vez volvería a fracasar y perdería la última oportunidad. Pero Zoe le sujetaba la mano, firme y segura. Y Tae-yan decidió creer que esta vez sería diferente. El apartamento de Zoe era exactamente como lo había descrito, un pequeño estudio en el cuarto piso de un edificio viejo. La habitación de invitados parecía más un trastero con ventana, un espacio estrecho, solo con un sofá-cama y una mesita. Pero para Tae-yan era un palacio después de meses en la calle. El baño está allí, dijo Zoe, señalando la puerta. Las toallas están en el armario. Puedes ducharte mientras preparo algo de comer. Tae-yan estaba en medio del apartamento, sintiéndose completamente fuera de lugar. Se veía reflejado en la ventana, sucio, descuidado, con mirada salvaje. Zoe vivía allí, en un espacio limpio y acogedor. Y él traía consigo el olor de la calle y la desesperación. No estoy seguro de que esto esté bien, murmuró. Zoe se detuvo en su camino hacia la cocina. ¿Está bien o no? Ya estamos aquí. Ve, dúchate. El agua caliente hace milagros. Confía en mí. Tae-yan entró vacilante al baño. Era diminuto, ducha, lavabo, inodoro, pero limpio. Se quedó frente al espejo, mirando un rostro ajeno. La ducha fue realmente un milagro. El agua caliente arrastró meses de suciedad, sudor y vergüenza. Tae-yan permaneció bajo el chorro hasta que comenzó a enfriarse. Cuando salió, envuelto en la toalla, en el pomo de la puerta colgaba ropa limpia, pantalones deportivos y camiseta, claramente de hombre. Durante la cena, arroz con verduras, simple pero sabroso, Zoe notó su mirada interrogativa hacia la ropa. Son cosas de mi padre, dijo con calma. Después de su muerte no pude tirar algunas cosas. Creo que él estaría contento de que sirvan. Tae-yan asintió,
sin saber qué decir. Comieron en silencio, pero la quietud era cómoda, no tensa. Mañana te inscribiremos en un programa de tratamiento para la dependencia del alcohol, dijo Zoe mientras recogía los platos. Hay una clínica gratuita cerca. Trabajan con personas sin hogar y sin seguro. Lo intenté antes, confesó Tae-yan. 2 veces. Fracasé las 2 veces. Esta vez era diferente, dijo Zoe con una seguridad que él no sentía. Porque esta vez no estará solo. Esa noche, Tae-yan se recostó en el sofá de la habitación de invitados, mirando al techo. La habitación era cálida. El sofá, cómodo. Estaba limpio, saciado, sobrio. Todo eso debería darle alivio. Pero, en cambio, sentía pánico. ¿Qué pasaría si volvía a fracasar? ¿Qué pasaría si no podía? Zoe confiaba en él, y él no confiaba en sí mismo. Ella le había abierto su casa, su confianza. Y él, un hombre que no pudo salvar a su propio hijo. Un hombre que eligió la botella en vez de luchar. Tae-yan cerró los ojos e intentó dormir. Pero soñó con Mina. Estaba frente a él, tan pequeña, con la misma venda en la cabeza que llevaba después de perder el cabello. Papá, dijo en el sueño. No quiero que vivas así. Por favor, inténtalo de nuevo. Despertó a las 3 de la madrugada con las mejillas húmedas. El deseo de beber era un dolor físico, sus manos temblaban, el estómago se le contraía. Sabía dónde estaba la tienda abierta más cercana. Sabía lo fácil que sería salir del apartamento. Pero en lugar de eso, se quedó acostado, apretando los puños tan fuerte que las uñas se clavaron en sus palmas. No durmió hasta el amanecer, simplemente permaneció allí, luchando consigo mismo. Cuando el sol empezó a filtrarse por las cortinas, Tae-yan seguía sobrio. Era una pequeña victoria. Pero era una victoria. Las primeras semanas fueron un infierno. Tae-yan pasó por el clásico síndrome de abstinencia, temblores, náuseas, alucinaciones. Los médicos de la clínica le dieron medicación para aliviar los síntomas, pero nada podía borrar el dolor mental. El deseo de beber era un ruido de fondo constante en su cabeza. Zoe estaba a su lado. Cada día lo acompañaba a la clínica, lo recogía después de las sesiones de terapia. Cuando él estaba especialmente mal, ella simplemente se sentaba en la habitación, trabajando en su computadora portátil, haciéndole saber que no estaba solo. Se cayó 2 veces. La primera, después de 10 días, compró una botella de soju camino de la clínica y la bebió de un trago en el parque. Volvió con Zoe borracho y lleno de vergüenza. Ella no gritó, no lo reprendió. Simplemente lo ayudó a acostarse, y por la mañana empezaron de nuevo. La segunda recaída ocurrió 3 semanas después. Esta vez fue peor, desapareció todo un día, se embriagó hasta perder la conciencia. Despertó en la comisaría, a donde lo habían llevado por un pequeño disturbio. Zoe fue por él, lo recogió en silencio y lo llevó a casa. No puedo, repetía Tae-yan, sentado en el suelo del baño. No puedo. Soy débil. No lo lograré. Si puedes, dijo Zoe con firmeza. Ya has aguantado más de lo que pensabas. Las recaídas son parte del proceso. No te has rendido. Todavía estás aquí. Eso es lo más importante. Poco a poco, los intervalos entre las recaídas se hicieron más largos. 1 semana. 2 semanas. 1 mes. Tae-yan comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas con adicciones. Escuchaba las historias de los demás y contaba la suya. Por primera vez en años no se sintió solo en su dolor. 2 meses después, un médico de la clínica le dijo que estaba haciendo grandes progresos. Al tercer mes, Tae-yan se dio cuenta de que había pasado toda una semana sin pensar ni una sola vez en beber. Paralelamente al tratamiento de alcoholismo, Zoe lo ayudó con sus documentos.
Recuperar el pasaporte, la licencia médica, encontrar trabajo, cada paso era una montaña que superar. Pero lo hacían juntos, paso a paso. Tae-Yan consiguió trabajo como voluntario en una clínica gratuita para personas sin hogar, la misma en la que recibía tratamiento. Todavía no podía operar, no tenía derecho a practicar sin licencia completa. Pero podía ayudar, curar heridas, tomar la presión, asesorar a las enfermeras. Sus manos dejaron de temblar. Su mente se aclaró. Por primera vez en 3 años, Tae-Yan se sentía vivo. No feliz, la felicidad aún estaba lejos, pero vivo. Y en algún momento, se enamoró de Zoe. Llegó gradualmente, sin darse cuenta. Se enamoró de cómo fruncía el ceño sobre sus proyectos de diseño. De cómo reía con bromas tontas. De su terquedad, su bondad, su capacidad de creer en él cuando él mismo no creía. Una noche, mientras estaban en su pequeño balcón, tomando té y viendo el atardecer, Tae-Yan de repente comprendió, no quería irse. Quería quedarse allí, con ella, para siempre. Pero tenía miedo de decirlo en voz alta. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si lo ayudaba por obligación, por gratitud? No podía arriesgarse a perder su amistad confesando sus sentimientos. Así que permaneció en silencio, simplemente disfrutando de su presencia. Pasaron 4 meses desde que Tae-Yan se mudó con Zoe. El otoño dio paso a la primavera tardía, la ciudad floreció con verde y calor. Tae-Yan llevaba 2 meses seguidos sobrio, un récord personal. Su salud mejoró, ganó peso, su rostro ya no parecía demacrado. En la clínica le ofrecieron un puesto remunerado como asistente médico. Poco, pero era dinero ganado honradamente, el primero en casi un año. Tae-Yan comenzó a ahorrar, planeando alquilar su propio apartamento. No porque quisiera irse de Zoe, sino porque sentía que no podía seguir aprovechándose de su bondad. Pero antes de dar ese paso, sucedió algo que lo cambió todo. Era un martes normal. Tae-Yan regresó de la clínica alrededor de las 8 de la noche, cansado pero satisfecho. Ese día ayudó a un joven sin hogar con una herida infectada, y la intervención fue exitosa. Al entrar al apartamento, vio a Zoe sentada en el suelo de la sala, con el rostro enterrado en las rodillas. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. ¿Zoe? Tae-Yan se acercó rápidamente, arrodillándose a su lado. ¿Qué pasó? Ella levantó la cabeza. Sus ojos rojos, el rostro mojado por las lágrimas. Yo. Su voz se rompió. Hoy es el aniversario. Hace 5 años murieron mis padres. Tae-Yan se quedó paralizado. Durante todos estos meses, Zoe había sido fuerte, segura, la que siempre lo sostenía. Casi olvidó que ella también tenía su dolor, sus cicatrices. Lo siento, susurró Zoe. No quería. Tú ya pasas por tanto. No quería cargarte con mis problemas. Hey, dijo Tae-Yan suavemente, sentándose a su lado. Has estado ahí para mí durante meses, cuando estaba mal. Déjame sostenerte ahora. Lo abrazó torpemente, y Zoe se acurrucó en su hombro, sollozando. Permanecieron así hasta que sus lágrimas se agotaron. Cada año en este día siento que retrocedo, dijo ella en voz baja. Como si todos estos 5 años de terapia y sanación no hubieran servido de nada. Como si volviera a ser aquella chica que recibió la llamada de la policía y supo que sus padres habían muerto. Lo sé, dijo Tae-Yan. Con el aniversario de la muerte de Mina es lo mismo. Cada año, ese día, me vuelvo loco. El año pasado bebí tanto que no recuerdo 2 días. Zoe lo miró. ¿Y este año? El aniversario fue hace un mes, ¿verdad? Tae-Yan asintió. Este año estuve sobrio. Fui al cementerio, dejé flores en su tumba. Hablé con ella. Lloré. Pero no bebí. ¿Por qué?
Vaciló. Porque tú estabas cerca. Y no quería fallarte. Zoe lo miró fijamente. Algo cambió en el aire entre ellos. Tae-yan empezó lentamente. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permaneces sobrio, trabajas, luchas? Él conocía la respuesta. Desde aquella noche en el balcón, cuando comprendió que estaba enamorado. Pero decirlo en voz alta le daba miedo. Primero por Mina, dijo honestamente. Porque ella querría que viviera. Pero luego. Tomó aire. Luego por ti. Porque crees en mí. Porque no pasaste de largo cuando todos los demás lo hicieron. Porque. Diablos, Zoe, me enamoré de ti. No sé cuándo pasó, pero pasó. Se hizo un silencio. Tae-yan miraba al suelo, sin atreverse a encontrarse con sus ojos. Perdón, murmuró. No debería haberlo dicho. Me ayudaste y yo. Interrumpió Zoe. Cuando él levantó la vista, ella sonreía entre las lágrimas restantes. Yo también me enamoré de ti, idiota. Pensé que nunca lo notarías. Tae-yan parpadeó, sin poder creer lo que escuchaba. ¿De verdad? De verdad, asintió Zoe. Hace unos 2 meses. Volvías de la clínica y contabas sobre un paciente al que ayudaste. Tus ojos brillaban. Por primera vez vi no a un hombre roto, sino al médico que fuiste. Y comprendí que te amo. A ambos, al hombre que eras y al que te estás convirtiendo ahora. Se miraron, y el mundo se redujo a ese momento, esa habitación, estas dos personas que se encontraron en los lugares más oscuros de sus vidas. Tae-yan se inclinó y tocó su mejilla, secando la última lágrima. ¿Puedo besarte? Susurró. En lugar de responder, Zoe se inclinó y lo besó primero. Suave, tiernamente, con una dulzura que le quitó el aliento. Cuando se separaron, ambos sonreían. Somos bastante locos, ¿verdad? Dijo Zoe. 2 personas rotas tratando de recomponerse mutuamente. Probablemente, aceptó Tae-yan. Pero siento que lo estamos haciendo bien. Ella se rió y lo besó de nuevo. Por primera vez en muchos años, Tae-yan sintió algo parecido a la felicidad. Los meses siguientes fueron un periodo de transformación. Tae-yan y Zoe se convirtieron oficialmente en pareja, aunque su rutina diaria apenas cambió, ya pasaban todo el tiempo juntos. Pero ahora había una cercanía que antes no existía. Abrazos cálidos por la mañana. Besos antes de dormir. Saber que no solo se ayudaban a sobrevivir, sino que construían algo nuevo juntos. Tae-yan continuaba trabajando en la clínica, ampliando poco a poco sus responsabilidades. Su licencia médica había sido suspendida temporalmente tras el despido, pero comenzó el proceso de recuperarla. Esto requería documentos, certificados de rehabilitación, cartas de recomendación. Zoe lo ayudó con todo, usando sus habilidades de organización. 8 meses después de aquella noche en la estación, Tae-yan recibió una carta de la comisión médica. Su licencia había sido restaurada de manera condicional, con un periodo de prueba de 1 año. Podía volver a practicar como cirujano, pero bajo supervisión. El hospital donde había trabajado antes no lo readmitió. Demasiado equipaje, demasiados riesgos. Pero un hospital público en las afueras de Seúl le ofreció un puesto de cirujano junior en urgencias. El salario era menor que antes. Las condiciones de trabajo eran más duras. Pero Tae-yan aceptó sin dudar. Su primera operación tras el regreso fue sencilla, una apendicectomía a un adolescente. Tae-yan se puso junto a la mesa de operaciones, con el bisturí en la mano, y sus manos no temblaban. Eran firmes, seguras, manos de cirujano. La operación fue un éxito. Al salir y comunicar a los padres que su hijo estaba bien, su gratitud le recordó por qué eligió esta profesión.
Salvaba vidas. Eso era lo que era. No el pasado, sino el presente. Zoe también prosperaba. Su trabajo como freelance creció, empezó a recibir proyectos más grandes y colaboró con instituciones médicas creando materiales educativos. Todo comenzó por casualidad, cuando ayudó a la clínica donde trabajaba Tae-yan a rediseñar sus folletos informativos. Pero resultó ser buena en ello, en crear información visual que ayudaba a la gente a entender temas médicos complejos. Quizás siempre debimos trabajar juntos, bromeó un día. Tú salvas vidas, yo las hago bonitas. Se mudaron a un apartamento más grande, de 2 habitaciones, con cocina completa y balcón con vista al parque. Cada mañana Tae-yan despertaba junto a Zoe y todavía no podía creer que fuera real. Que estaba allí, sobrio, trabajando, amado. Pero también hubo días difíciles. Momentos en que el deseo de volver al alcohol lo golpeaba como una ola. Tras un turno especialmente duro en el hospital, cuando perdió a un paciente. En el aniversario de la muerte de Nina. Cuando los viejos demonios le susurraban que no merecía esta nueva vida. En esos días, Zoe estaba a su lado. Sin resolver sus problemas, simplemente estando presente. Recordándole por qué luchaba. Un año después de su primer beso, Tae-yan tomó una decisión. Estaban en el balcón de su nuevo apartamento, tomando té y viendo el atardecer, su pequeño ritual. Quiero mostrarte algo, dijo Tae-yan. Mañana. Si estás libre. ¿Qué es? Preguntó Zoe, curiosa. Ya lo verás, respondió él, esquivo. Al día siguiente hizo sol y calor. Tomaron un taxi y se fueron fuera de la ciudad. Zoe comprendió a dónde iban cuando vio las puertas del cementerio. Tae-yan. Comenzó ella. Quiero que conozcas a Mina, dijo él con sencillez. De verdad. La tumba era modesta, pero cuidada. Tae-yan venía una vez al mes, traía flores frescas. Esta vez colocó un ramo de tulipanes, Mina amaba los tulipanes, y se arrodilló. Hola, mi niña, dijo en voz baja. He traído a alguien muy importante. Esta es Zoe. ¿De quién te he hablado? Zoe se puso a su lado, apoyando su mano sobre su hombro. Es increíble, continuó Tae-yan, con la voz temblando. Me salvó cuando pensé que no había salvación. Me enseñó que se puede amar de nuevo, vivir de nuevo. Y sé que tú la hubieras amado. Guardó silencio, luchando con la emoción. Luego sacó del bolsillo una pequeña caja. Mina, dijo mirando la tumba. Quiero que Zoe sea parte de nuestra familia. Quiero pedirle que se case conmigo. Y necesito tu bendición. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero sonreía. Nunca te olvidaré, susurró. Siempre serás mi hija, mi ángel. Pero quiero vivir. Quiero ser feliz. Quiero honrar tu memoria siendo la mejor persona que pueda ser. Y Zoe me ayuda a hacerlo. Se volvió hacia Zoe, aún arrodillado. Ella ya lloraba, cubriéndose la boca con las manos. Zoe, dijo Tae-yan, abriendo la caja. Me salvaste aquel día en la estación, cuando no te fuiste. Sigues salvándome cada día. ¿Quieres estar conmigo? ¿Para siempre? Zoe se arrodilló a su lado, abrazándolo, llorando y riendo al mismo tiempo. Sí, susurró. Sí, sí, claro que sí. Se besaron, se abrazaron y lloraron juntos junto a la tumba de Mina. Tae-yan sintió profundamente que su hija los bendecía. Que quería que él fuera feliz. Que estaba orgullosa de él. La boda se celebró 3 meses después, a principios del verano. No querían nada ostentoso, solo una pequeña ceremonia en un café que Zoe encontró en un barrio antiguo de la ciudad. El lugar era acogedor, con muebles vintage y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Hubo pocos invitados,
pero todos significativos. Colegas de Tae-yan en el hospital, incluido el director que le dio una segunda oportunidad. Pacientes que él había salvado durante el último año, una anciana tras un infarto, un joven tras un accidente de coche. Personas del grupo de apoyo que lo ayudaron en sus días más oscuros. Amigos de Zoe, pocos, pero cercanos. Su antigua colega de la oficina antes de dedicarse al freelance. El vecino que la ayudó cuando recién llegó a Seúl. Y In-suk. Tae-yan la invitó, sin saber si vendría. No se veían desde hacía 2 años, no habían hablado tras el divorcio. Pero quería que supiera que había cambiado. Que no era la persona que había sido. In-suk asistió. Se veía bien, más delgada, con un corte de cabello nuevo y un traje claro. Cuando sus miradas se cruzaron, ella asintió. No sonrió, pero asintió. Eso fue suficiente. La ceremonia fue sencilla. No hubo sacerdote, solo el registrador, que leyó sus votos. Tae-yan y Zoe los habían escrito ellos mismos. Prometo estar a tu lado, dijo Tae-yan, sosteniendo sus manos. En los días buenos y en los malos. Cuando sea fácil y cuando sea difícil. Prometo no huir, no esconderme, no buscar caminos fáciles. Prometo luchar, por nosotros, por nuestro amor, por la vida que estamos construyendo juntos. Su voz temblaba, pero continuó, me enseñaste que caer no es el final. Que se puede tocar fondo y aún así levantarse. Que el pasado no define el futuro. Que el amor no es solo felicidad, sino la elección de permanecer, incluso cuando es difícil. Te elijo a ti, Zoe. Hoy y cada día después. Zoe lloraba, pero sonreía. Prometo no intentar arreglarte, dijo ella. Porque no estás roto. Eres alguien que ha pasado por el dolor y ha salido más fuerte. Prometo verte, al verdadero tú, con todas tus cicatrices y grietas, y amarte tal como eres. Apretó sus manos con fuerza, me salvaste la vida aquella noche en la estación. Pero en realidad, nos salvamos el uno al otro. Me recordaste que el dolor puede tener un propósito. Que ayudar a otro es una manera de sanarse a uno mismo. Te elijo, Tae-yan. Hoy y siempre. Intercambiaron anillos, simples, de plata, con grabados en el interior. En el anillo de Tae-yan estaba escrito, no pasaste de largo. En el de Zoe, no te fuiste. Cuando los anunciaron marido y mujer y se besaron, los invitados aplaudieron. Pero Tae-yan solo escuchaba el latido de su propio corazón. Vivo, fuerte, lleno de esperanza. Después de la ceremonia hubo una pequeña celebración. Comida, música, baile. Tae-yan bailaba con Zoe torpemente, porque nunca había sido buen bailarín. Pero a ella no le importaba. Reía mientras se abrazaba a él, y era el sonido más hermoso del mundo. Más tarde, In-suk se acercó a ellos. Tae-yan se tensó, sin saber qué esperar. Felicidades, dijo ella con sencillez. Ambos se ven felices. Gracias, respondió Tae-yan. Gracias por venir. In-suk lo miró largo rato. Estuve enfadada contigo mucho tiempo, confesó. Enojada porque te rendiste. Porque elegiste el alcohol en vez de luchar. Porque me dejaste sola con el dolor. Tae-yan asintió, aceptando sus palabras. Pero luego, continuó In-suk, comprendí que ambos hicimos lo que pudimos. Yo me cerré, tú te destruías. Ninguna forma era la correcta. Pero sobrevivimos. Y me alegra que hayas encontrado el camino de regreso. Extendió la mano. Tae-yan la estrechó. Mina estaría orgullosa de ti, dijo en voz baja In-suk. Yo también lo estoy. Se fue poco después, pero algo había cambiado. La vieja herida no se cerró por completo, quizá nunca lo haga. Pero ya no sangraba. La fiesta terminó tarde.
Tae-Yan y Zoe regresaron a su apartamento, cansados pero felices. Se quedaron en el balcón, mirando la ciudad iluminada por las luces nocturnas. «¿Sabes?», dijo Tae-Yan, abrazando a Zoe por la espalda, «hace un año estaba sentado en la estación pensando que mi vida había terminado. Que pasaría mis últimos días en la calle y moriría en algún callejón. Y eso me parecía bien». «¿Y ahora?», preguntó Zoe suavemente. «Ahora estoy casado con una mujer increíble. Soy médico otra vez. Estoy sobrio. Soy feliz», dijo, sorprendido de sus propias palabras. «No pensé que fuera posible. Pero lo es». Zoe se giró entre sus brazos. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo. «Todos piensan que me salvaste aquella noche. Y es verdad. Pero en realidad, creo que nos salvamos mutuamente. Tú necesitabas una razón para seguir, yo necesitaba recordar que la vida es frágil y preciosa. Nos encontramos en el momento justo». Tae-Yan besó su frente. «Tal vez Mina organizó todo esto», murmuró. Allí arriba, decidió que su papá necesitaba ayuda. Zoe sonrió. «Quizá. Si es así, gracias a ella. Por llevarme a ti». Se quedaron así durante mucho tiempo, abrazados, mientras la ciudad dormía a su alrededor. Dos personas que lo habían perdido todo y se encontraron. Que tocaron fondo y se levantaron juntos. Que aprendieron a vivir de nuevo. En lo más profundo de su ser, Tae-Yan sintió la presencia de Mina. No triste, sino alegre. Era parte de su pasado, pero ya no un ancla que lo arrastraba al fondo. Ahora era un ángel guardián, bendiciendo su nuevo camino. «Te amo», susurró Tae-Yan a Zoe. «Te amo», susurró ella en respuesta. Y la vida continuó. No perfecta, no sin dificultades. Pero llena de sentido, de amor y de una segunda oportunidad. Una vida por la que valía la pena luchar.